Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en el Centro Cultural El Galpón, casa de la Comisión Permanente Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Con el equipo de Noticias Populares hacemos la quinta entrega de historias del PCR. A mi lado se encuentra Horacio Micucci. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Bien, y contento de estar con ustedes y agradeciéndole que me inviten. Muchas gracias. Nos gustaría saber sobre tus inicios del partido. ¿Cómo fue que conociste al PCR? Mira, ahí nos tenemos que remontar a muchos años atrás. Yo había entrado en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata a estudiar bioquímica. Y era en época en que la universidad, la autonomía era tema importante. Y el gobierno tripartito y todo lo que venía de la reforma universitaria de 1918. Digamos, en una manifestación la Policía Federal no podía poner, la Policía de la provincia no podía poner el pie en el cordón de la vereda de la universidad. Y yo entré y me acuerdo que hice la conscripción y en el año 66 estaba estudiando y se produce el golpe de 24 de junio de 1966, 66, con Onganía. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. Onganía, una de las cosas que hace es terminar con la autonomía universitaria y entrar. Y claro, yo te puedo decir la sensación que tuve, era como si me hubieran entrado en mi casa y con un caballo me hubieran pisoteado la cama. Entonces era una indignación de muchos que éramos tipo pibe, calculá, qué sé yo, cuando tenía no sé, 20 años, 21 años. Y entonces me acuerdo que con otros, que ahí estábamos dando vuelta por La Plata, porque ¿qué se tenía que hacer? Me preguntaba yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos vamos a aguantar esto? ¿No? Y por ahí, así me conecté con algunos, conocí a algunos, y me acuerdo que yo fui con la idea de afiliarme al PC, y me pregunté quién en Exacta estaba, porque yo no lo veía. Y bueno, me dijeron quién, yo creo que él no estaba militando realmente nada ahí. Casi se desmaya cuando viene un tipo y le dice me quiero afiliar. Y bueno, me afilié. Pero yo me afilié en el momento en que ya se estaba produciendo todo lo que iba a ser la ruptura, por el cual se formaba posteriormente primero el Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria y después el Partido Comunista Revolucionario desde enero del 68. Y bueno, y ahí me empecé a conectar, ya estaba consolidándose el grupo que iba a ser la ruptura. La universidad la dirigía en realidad ese grupo, no el PC. Yo en realidad no milité nunca en el PC. De hecho, yo milité con lo que iban a formar el nuevo partido. Y bueno, éramos el grupo Primavera, porque fue para septiembre del 67. En octubre muere el Che, asesinan al Che, y eso era una impresión terrible, porque el peso que había tenido en toda esa generación la Revolución Cubana y el Che es inimaginable. Vamos a vivir cosas iguales, pero no es lo mismo vivirlo, no lo puedo contar. Yo, el día que se confirmó que el cadáver era el Che, la amargura es terrible, y ahí empezamos a militar con una cosa que venía desde lo que había escrito primero Otto Vargas, por qué no se quiere discutir, después un informe de citación nacional, después cosas que eran embriones comparados con lo que tenemos ahora, muy, muy iniciales, pero uno buscaba una salida. Bueno, y ahí yo venía de esa duda de qué pasa, cómo vamos a salir de esto, porque lo de Ilía llegaba a un punto, había sido un gobierno elegido con muy pocos votos, porque había arrasado el voto en blanco, con 20% de los votos creo que fue presidente. Ilía había tocado, sin embargo, los planes
de petróleo entreguista de Frondizi. Frondizi había hecho, yo venía de la primera huelga en la que participé, secundariamente, ahí como uno más, en el 58, en la lucha de la huelga de la Equilibre por contra la enseñanza privada. Todo lo que decíamos chicos, de primero, segundo, tercer año, se cumplió todo. Y bueno, en esa búsqueda me encontré. Y me fui a estudiar y busqué otros amigos, otra cosa, y por suerte encontré el PCR. Nacimos luchando contra la dictadura de Onganía. Rompimos con el revisionismo y la traición del Partido Comunista. Levantamos las banderas del marxismo-leninismo en un mundo conmovido por grandes luchas revolucionarias. Que para mí significó encontrar un camino que empezamos a construir. Aprendiendo, yo no daba línea, te puedo imaginar. No creo que ni hoy esté en condiciones de darla, menos en esa época. Bueno, y así entré. Entré en eso nos reuníamos un montón, porque venían los que venían del PC y los que venían del MENAP, claro. Y caía yo que no venía de ningún lado. Bueno, y ahí se empezó a aprender. Había una gran discusión que se hace con Onganía, porque Onganía vino y destruyó, la noche de los bastones largos, ¿no? Ustedes la vieron 1000 veces cómo actuó Onganía, destruyó eso, en un momento en que había un sector que venía del PC fundamentalmente. La idea es que hay una reforma posible. Hemos luchado, conseguimos esta universidad y una reforma posible, sin que hubiera revolución. Nuestra consigna era la universidad abierta al pueblo, después la cambiamos a Universidad del Pueblo Liberado. Porque no es que la íbamos a hacer un poquito mejor, hablábamos de otra cosa, ¿no? Pero al principio no. Y entonces en ese momento hubo quien dijo que, vino un momento de la derecha de esenciar hasta que clara, dijo Perón. Entonces por eso yo lo quiero a los peronistas y somos amigos y nos hemos fundido con sangre, nuestra sangre se ha mezclado, pero Perón dijo eso y nosotros dijimos no, hay un polvorín debajo de los pies de la dictadura. Y estábamos en pleno congreso y estalló el polvorín. Y de eso el PCR empezó a construir una línea distinta. Porque si tenemos que explicar el cordobazo, que no es tema de hoy, pero pongámosle, nosotros somos hijos del cordobazo. Tomamos conclusiones de eso. Nosotros nos indignamos mucho, yo me acuerdo, porque en realidad el Che fue traicionado, abandonado. Lo alejaron los rusos, entregado, y lo mataron los yanquis, pero lo entregaron los rusos. Y entonces uno tenía un cierto rencor por eso, y otros no se dieron cuenta y siguieron por el mismo camino. Nosotros dijimos, no, el camino no. Época en que se discutía cuál era la vía para la revolución. ¿Reforma o revolución era? ¿Podemos reformar esto? Y esa discusión se parece mucho a la de ahora. Sí, lo mismo te iba a decir. ¿Reforma o revolución? Y después, ¿cómo va a ser la revolución? ¿Un grupo que hace una acción armada? ¿O desde el cordobazo aprendimos la idea de que Argentina es una nación despueblada, de insurrecciones, de levantamientos? Después tardamos mucho en entender lo que nos enseñaron los maoístas, es que los revolucionarios no es que se presentan como alternativa, unen a la mayoría contra el enemigo principal en cada momento, porque concebimos la política como la guerra por otros métodos. Así que así entré, y después siguieron las cosas. Y para seguir un poquito con la entrevista, contra el golpe de Estado del 76, ¿cómo fue el desarrollo y qué característica tuvo la lucha antigolpista en La Plata, que era de donde vos... Sí, yo te voy a decir una cosa que me pasó en una conferencia que se dio, no, un ciclo, una charla, que se dio sobre esto, y yo veía que algunos hablaban de los 70 y otros hablaban de la lucha antigolpista. Yo te voy a decir, en mi opinión personal, los 70 tienen un antecedentes que hay que tomar. Después están los 70 que incluyen la lucha antigolpista y el golpe. Claro. Entonces cuando se dice, y el 70 era una época romántica, y entonces que bla bla, y después viene la lucha antigolpista, y después, no se puede separar eso. Eso está en el trasfondo de las películas que vemos.
tiene una historia que viene de atrás. Ten en cuenta que el Che, hacia los años 50 y pico, ya había visto, cuando él se transforma en el Che después, se une con Fidel Castro, había visto que los gobiernos reformistas no podían andar, porque si querían hacer algo los derrocaban. Él lo ve con Arbenz en Guatemala, pero también había pasado con Perón acá. Esa era la discusión que había. Primero, reforma o revolución. Claro. Y la segunda es, ¿de qué manera? Entonces algunos decían pacífica, pocos en ese entonces, y los otros decían el grupo armado, la guerrilla urbana, porque la guerrilla urbana era un despropósito. Y tuvieron los que del Che sacaron una conclusión, y tuvimos que sacamos otra conclusión. Entonces dijimos insurrección, el cordobazo enseña insurrección, Argentina es un país de pueblada. Claro. Entonces esto es un camino distinto. Del cordobazo construimos los elementos de la línea, pero venían de un 68 que tenía el Mayo francés, que había cuestionado todo eso. Sartre, el existencialista, se había vuelto maoísta. No digo que fuera un teórico, pero te das cuenta la influencia para ver eso. Y después la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, en el 59, con todo eso, pero que cuando llega ya la muerte del Che, uno entra a preguntarse cosas. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo no lo sacaron? Pero ya lo habían sacado de Congo y habían dicho es la última vez. Entonces no lo sacaron, lo dejaron solo y lo mataron. Porque tampoco los rusos, y ahí empezamos a pensar en los rusos. Empezamos a pensar, porque nos tropezamos siempre con los mismos y siempre decían, las cosas son Onganía, la Onganía y la Nuce, ¿por qué me tropiezo con esto? ¿Por qué me tropiezo? Y entonces, cuando sube, ahí está, esto es importante para entender lo que pasó. En ese momento, bueno, Mayo francés y en los años 66 China, a la cual nosotros no conocíamos. Porque nosotros empezamos sin saber que la URSS era imperialista. Nosotros no vimos eso, no sabíamos eso. Pero veíamos cosas que nos cerraban. Y en ese contexto que vos me estás contando, ¿no? Que era, nada, qué es lo que ustedes pensaban, o sea, las discusiones que había. Yo sigo por... Vos eras docente en esa época, ¿y qué implicaba ser docente? Yo fui docente, yo estaba estudiando, teníamos un título, habíamos conseguido arrancarle a Onganía un título intermedio. Porque los estudiantes que venían del industrial en el hospital cobraban por título. Y nosotros que estábamos en cuarto año de la facultad, año 68 más o menos, invasión a Checoslovaquia y ya Revolución Cultural China, ¿no? Entonces decíamos, ¿y por qué nosotros, con cuarto año, den un título cualquiera, técnico, sí, químico, universitario? Intermedio. No cualquier cosa, para laburar. Sí. Y los tipos no querían, porque no querían. Entonces, yo me acuerdo porque ya parte del centro, y entonces nos pusieron un título que yo conservo con orgullo, que se llama Químico, y entre paréntesis, ciclo básico del doctorado en ciencia bioquímica, como para tirarnos bien al bombo. Pero cometieron un error, porque para la ley de provincias decir bioquímico adentro del título ya nos ponía para pelear en el hospital. Mira. Así que eso eran, vos me habías preguntado, yo no sé por qué me fui, porque... No, que era en el contexto que nos estabas contando de la lucha antigolpista, en donde se iban descubriendo... Nosotros en el 68 habíamos arrancado eso, estábamos contra Onganía. Los otros decían de sencillez está claro y nosotros decíamos va a explotar el polvorín. Nosotros constituimos un partido pensando que explotaba el polvorín. En el gobierno estaba Onganía y en el 69 explota el polvorín. Y entonces nos salvamos, porque había alguno que decía que el polvorín estaba mojado y se quedaban en la universidad. Estaban los que renunciaban masivamente, incluso impulsados a renunciar, vaciando la universidad en lugar de quedarse a pelear. Porque había tres posibilidades. Te ibas con la idea de que se va a venir un general bueno, después nos enteramos que el general bueno era la Nuce, que había metido eso y mientras Onganía trabajaba con los yanquis, la Nuce estaba pensando en los rusos. Porque si no, no se entiende lo que pasó después. Ahí, el sector soviético o prosoviético, pro-Rusia imperialista de la NUCE consigue copar el mando del ejército, con un poderoso aparato económico que nosotros llamamos la multinacional rusa en la Argentina. Cuando salta el caso Graeve y nos justifica totalmente, porque ahí aparecen nombres de todo tipo que nosotros habíamos dicho que eso eran los rusos.
Si había un grupo económico y un grupo militar, si no nos entiende lo de después, que ya estaba entonces. Y el PC deja, cuando sube la NUCE, deja de decir dictadura y dice gobierno. Y Giudice se va, que estaba en la Comisión Nacional Universitaria del PC, diciendo dejamos de decir esto. Y traiciona al Che. Algunos siguen con la línea de la guerrilla urbana, sí, y nosotros decimos no, el cordobazo muestra otro camino, después se combinará con la lucha campesina, la lucha agraria y todo eso, y trabajamos para el cuerpo delegado, y en el 70 el ESMATA de Córdoba con Salamanca te cambia la cosa. Eso está oculto en todas las películas. Sí. Ni los rusos, ni que el centro, el ataque al cuerpo delegado de fábrica, de campo, de escuela. Yo he visto en la universidad, me acuerdo, en Ciencias Naturales había tanto delegado que para hacer una decisión había que discutir por todos lados. Empezaban desde los cursos, llegaban, bajaban, tal. Entonces inventamos una cosa que tenía delegado de curso y un ejecutivo que mantuviera la unidad, porque si no era un quilombo que, perdón por la palabreja. Para seguir un poquito más en la entrevista, ¿qué sucedió el 12 de mayo de 1975? Vamos a la historia. Veníamos de un pasado, veníamos de una gran explosión mundial en lo del el Mayo francés, pero también la Revolución Cultural China, que habría una cosa distinta que nosotros todavía no nos dimos cuenta, pero había influido indirectamente. Veníamos de eso, veníamos en una Cuba que venía del Che, pero que había ido degradando, porque cuando el Che se entrevista con Mao, Mao le dice: ¿a usted le parece, doctor Guevara, que usted está en que Cuba, usted se puede ir de Cuba en estas condiciones? El Che no lo entiende, pero le está diciendo: los problemas son internos, después se resuelven de afuera, no es de afuera para adentro, sino de adentro. Las contradicciones están adentro y después actúan las condiciones externas, no al revés. Hoy sabemos cosas, el Che en realidad estaba en Cuba cuando dicen que se fue, lo entregaron, mil cosas, ¿no? Mil cosas donde alguno alguna vez tendrá que dar explicaciones. Nosotros veníamos de eso. Estalla el cordobazo y nos pone en otro camino, que culmina con el ESMATA de Córdoba, vamos a decir como ejemplo. Nosotros veníamos de eso. Recién para el 72, 74 vimos la revolución y los chinos, lo de los maoístas, lo de la revolución cultural, todo eso fue tiñendo lo que nosotros fuimos elaborando. Y entonces vino el golpe de Onganía, después viene la cuestión del cordobazo, que ya dije, y después viene todo el periodo del 70, del cual sacamos cada uno distintas conclusiones de todo esto anterior, ¿no? En ese marco, Otto Vargas dice, el día antes de las elecciones del año que gana Perón por el 62% de los votos, que es la fórmula Perón-Perón es una masacre histórica electoral, dice: hoy estamos nosotros con la posición, creo que era voto en blanco en ese momento, pero el día siguiente se iniciará el camino a un golpe de Estado, cosa que repite en el 74, porque evidentemente un gobierno que intentara ser reformista en el momento de la lucha interimperialista entre dos superpotencias era un estorbo que había que sacar del medio y lo iban a sacar en cuanto quisiera hacer algo parecido al primer plan quinquenal. Entonces ahí venía una cosa donde nosotros cambiamos con el peronismo, y en eso Enrique Rusconi, yo lo conocí personalmente. Cuando nosotros estábamos en toda esa línea de oligarquía, burguesa, terrateniente, mezclábamos todos los cosos en el mismo jarrón y revolvíamos como si fuera un puchero, él dijo: acompañamos el retorno del general Perón en Argentina, el primer retorno. Entonces en eso entramos en la lucha antigolpista, porque nosotros dijimos, ya veníamos diciendo que viene un golpe. A mí me preguntaron peronistas verticalistas en la cárcel: ¿cómo sabían ustedes? Y yo digo: no hay problema, esa pregunta está mal formulada. ¿Cómo no sabían ustedes que estaba siendo cierto? Estaba planeado hasta qué iban a hacer y con quién. Entonces se hace todo un proceso en La Plata de la lucha antigolpista, que el primer golpe en La Plata, porque antes había sido Wiener, los que no habían sido en La Plata se produce el primero con Enrique, en 7 de diciembre del 74. Y Enrique, ya te digo, cuando lo sacan de la casa, grita: no son policías, son golpistas, son rusos, son rusos. Ese es un mensaje a través de la historia, porque te dijo claro de dónde venía el golpe. Y el golpe era para partir al PCR, para decir: la dirección te hace defender a Isabel y Isabel te mata. Era para partir el PCR en dos. Por eso lo de él fue notable.
digamos, es destacable, Claro. es particular, era un hecho mucho más allá de asesinato. Y él comunica, antes de ser asesinado, el mensaje que deja claro para todos nosotros cómo venía la mano. Claro. Y eso entonces empiezan los asesinatos de todo, porque se trataba de crear una sensación de terror. Ya ahí demostraba lo que venía esos grupos, porque hubo grupos que no existieron nunca más, se formaron grupos operativos antes, que en realidad estaban respondiendo a lo que se iba a hacer después. El 12 de mayo del 75, yo estaba en la casa de Guillermo Guerini, había ido, y bien, toca alguien, timbre, nos llama la atención, cosa rara, me pareció raro. Yo tenía un Citroën. Él se fue, los tipos se fueron, tocaron timbre, se fueron, yo salí con el Citroën y por esa cosa de la vida quedé atrás del auto, que era un Torino. Y quedé, no es que ahí yo dije, ahora te persigo, no, yo se quedé atrás y el Torino me cerraba el paso y yo lo tenía adelante. Entonces lo único que se me ocurrió es mandarle luz larga y lo tenía a la vista. Y dio una vuelta y yo di otra vuelta y creí que me los había sacado. Justo pasé a un lugar donde había un restaurante y yo tenía el Citroën ahí y los tipos me cierran con el Torino que venía de atrás y entonces me quieren atrapar. Y cuando me van a atrapar yo salto, me pegan un golpe mal puesto, porque me lo iban a pegar para desmayarme y me lo pegaron de refilón acá que me hizo sangrar, pero no me desmayó. Salté encima del Citroën y me metí en un restaurante y entré a los gritos, tuve 20 minutos a los gritos, otro golpita. Ya el ejemplo lo teníamos de Enrique, Sí. porque el ejemplo lo había dado Enrique para todos nosotros. Y entonces, ahí al último legalizan la detención, viene la delegación de la Federal, que yo, y me detiene, ¿no? Y salen a pintar los 4 camaradas nuestros, y los matan, los secuestran y los matan. Yo me entero después cuando me llevan a declarar con el juez. Me arman una causa por tenencia de arma de guerra, Sí. qué sé yo. Sí, Después me nosotros sueltan. habíamos leído, cuando vos estabas detenido, ¿cómo es que se vivió, cómo te enteraste que lo del golpe en el 24 de marzo, cómo se Claro, vivió? porque yo fui detenido en el 75 y estaba Calabró, hay que decir, en la provincia de Buenos Aires, porque en el gobierno de Isabel era un sector tercermundista, débil, pero tercermundista, con sectores reaccionarios en su seno, pero sectores golpistas en su seno. Esto no hace falta que lo digamos nosotros, basta leer los libros de Julio González, M76, o leer el gobierno de Isabel, donde se ve que hicieron intervenir a Calabró y lo defiende Videla. Porque el tema era que Videla llegara a ser comandante en jefe, porque en mayo del 75, Numa Laplane, que era el comandante en jefe, dice: estoy en contra de los románticos del golpe de Estado. Y entonces era derrocar a Numa Laplane. A Roperrega lo habían sacado en julio y asume con Numa Laplane el coronel Damasco en el Ministerio del Interior. Entonces ellos, igual el golpe estaba en marcha desde mucho antes con el plan de Martineo y todo eso, y entonces al último consiguen poner a Videla de comandante en jefe, y ahí ya está el golpe en marcha. Lo primero que intentan es que asuma Luder y que la enfermen a Isabel. Isabel resiste y vuelve, no renuncia, ni se va, aunque casi la secuestran con la señora de cada uno de los comandantes. Isabel se queda. Luder era el plan de un golpe institucional. Con el golpe de Capellini de fin del 75 fuerzan el golpe y se da abiertamente después como estaba planeado, con todos los planes que no eran ni democráticos ni nada. Cuando se da el golpe, están los que quedan sorprendidos, porque algunos creían que venía un golpe democrático y que iban a salir. Yo me acuerdo cuando Videla da el golpe el 25 de mayo, un militante de una de las organizaciones guerrilleras estaba enfrente y había en las puertas unas ventanitas que te pasaban la comida y a veces nos veíamos. Y me dice: ¿cómo estás, Tano? Igual que ayer. ¿Qué sé yo? Pero no sabe cómo pasó el discurso. ¿Y qué esperaba del discurso del 25 de mayo? Que iba a decir que estaríamos todos en libertad. Muchos creyeron eso. Muchos creyeron eso hasta en el golpe de Capellini. Eso en el 76. Eso ya en el golpe, por eso, ¿cómo se vivía dentro del golpe? Claro. Entonces hubo quien confió en eso y le hicieron creer que eso era. Vos calculá que el PC decía que Videla era un general democrático y que en el mundo acá se atacaba a los sectores pinochetistas, que eran los opositores, por yanqui, por ingleses, por lo que fuera,
del sector ruso, que era el que encabezaba Videla Viola, sobre todo Viola. Claro. Por eso decían los PC que ante las 3B tenían tres, de las tres, las triple A tenían la triple B. Videla, Viola, Villarreal, que era el secretario general del Ejército. ¿Y por qué muchos decían, ¿no?, que el gobierno de Isabel de Perón era igual que el de la dictadura? Porque era un momento sumamente confuso y ahí se nota, si vos sabés distinguir con precisión de bisturí, quién es el enemigo. Claro. El gobierno de Isabel Perón era un gobierno reformista, tercermundista, pero débil, con muchos sectores reaccionarios en su seno, de derecha, pero no golpistas, y con golpistas en su seno, porque Calabró estaba en el gobierno y entregó el mando como una fiesta casi. Cuando entregó el mando, creo que a Saint-Jean, no me acuerdo quién era el general que asumió. Entonces, era muy importante tener en claro quién es el enemigo principal. Eso, digamos, podía decir, el gobierno de Isabel es un gobierno de la burguesía nacional, débil, todo como podía ser, no el mismo que Perón en la primera época, pero de la burguesía nacional. No es de la burguesía intermediaria. Ese detalle de burguesía nacional y burguesía que intermedia con el imperialismo es solo nuestro. Y otra cosa es lo que es la burguesía nacional, que tiene doble filo. Un filo contra el pueblo y un filo antiimperialista medio mellado, pero lo tiene. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar eso. Esto no quiere decir, entonces, algunos creen que defender al gobierno de Isabel era una gloria. No, si los demás te decían, si es lo mismo, como vos decís, si es lo mismo, mirá los asesinatos que hizo. ¿Entendés? Entonces, ese es el punto que nosotros entendimos la diferencia. Y ahí salimos la lucha antigolpista, porque cuando se hacen los asesinatos, las detenciones y todo, se llena de solicitado el diario El Día de la Plata, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? El gobernador Calabró, que los luchadores antigolpistas ellos son asesinados, atacados, encarcelados, bla, bla, bla. Lleno de solicitada, lleno de pintada. Yo voy a contar una cosa, cuando lo matan a Enrique, cuando lo asesinan a Enrique, había una reunión de zona que Enrique tenía que venir. Y a mí me avisa el técnico que pasó y me dijo, lo acaban de matar a Enrique. Para nosotros fue un antes y después, porque hay que acostumbrarse a una muerte de uno que tuviste ayer con él. Entonces, algunos, por lo menos dos, y entre ellos yo uno, estuvimos llorando contra una pared como unos marranos en la casa donde fuimos. Y Jacinto Roldán dijo, bueno, a llorar a los velorios, ahora hay que luchar. Eso fue a las 10 de la mañana de ese día, se pintó toda la ciudad, y yo tenía tarea de hacer un reportaje en el diario El Día. Y bueno, eran duros momentos y así nosotros nos hizo ver que nosotros queríamos la revolución, iba a ser en 10 minutos. En los años 70 tocábamos la revolución con la mano, nosotros nos decíamos utopía, toda esa cosa. Era macana, no pensábamos eso. Pero nunca habíamos sentido todo eso tan cerca en compañeros que habíamos visto el día de ayer, que fueron asesinados. Y el origen de todo eso nos ayudó a entender lo que había pasado. Nos salvamos por eso, porque tuvimos quien tuvo la visión de empujar la lucha antigolpista. Yo me acuerdo que Otto la denunció en septiembre del 74, creo. Claro. Nosotros en la anterior edición que estuvimos con el camarada Jaime Valls, él nos contaba que cuando lo trasladan a la cárcel de La Plata se habían encontrado ustedes y que utilizaban los recesos que le daban de 2 horas para poder organizarse, discutir la política. ¿Nos podrías contar cómo fue eso? Nosotros formamos, lo que hicimos adentro es tratar, yo te lo voy a decir como yo lo pensaba, para mí es o el tiempo te mata, o matás el tiempo o aprendes. Entonces nos reuníamos, digamos, la celda era de 4 pasos y medio por 2 y medio, y das media vuelta. Eso era la celda, así que hacer el cálculo que era. Ahí iba la cama, la mesita en La Plata estoy hablando, la mesita de cemento. Si tenía banco era milagroso, porque entonces te podías sentar. Y entonces cuando salíamos esas 2 horas por día, a veces era a la mañana y a la tarde, a veces solamente una vez, qué sé yo, nos reuníamos entre nosotros y hacíamos un grupo que teníamos una persona que era responsable de lo que recibía,
como información que se podían pasar los familiares, y nos manteníamos al tanto. Yo siempre pensé que ahí vimos que el Nueva Hora era como la madre, que notás que falta cuando no lo tenés. Porque en el Hoy o en el Nueva Hora, que era el periódico, vos te informabas y en ese entonces estabas ciego si no tenés información. Bueno, y nos organizamos en eso, nos comunicamos y teníamos hasta donde podíamos lo que estaba pasando. Hasta donde podíamos lo que estaba pasando. Nosotros nos salvó entender, yo entiendo lo que estaba pasando. Por eso te digo, todas las películas niegan dos cosas. Que había un pueblo que hacía cuerpo delegado y organismo de base por todos lados, y a eso vino el golpe, porque las películas muestran que sale a un lado los guerrilleros y a otro lado el golpe, y entonces hay un terrorismo de Estado contra la violencia de un grupo, y la gente miraba. Esto no era así. El centro de ataque era este. Muchas veces esto fue excusa, porque como los que estaban en esto no entendían que Rusia era imperialista, y que Rusia además era que dirigía una fracción hegemónica del golpe con Videla y Viola, entonces eran usados, porque esos grupos empezaron a atacar a Perón e Isabel como enemigo principal. La prueba más clara es la muerte de Rucci, que era el hombre en la CGT de Perón. Es decir, ellos fueron a atacar a Perón y a provocarlo ferozmente, ¿no? Y después fueron a atacar a Isabel como enemigo principal. Si ustedes leen el reportaje ese que se transmite, está por ahí escrito en Infobae, entre Perón y los diputados de la JP, donde Perón le dice, bueno, el que quiere, le gusta esto, viene, el que no le gusta se va. Y él dice la Cuarta Internacional, dirige esto porque él tampoco ataca a los rusos directamente, nosotros éramos lo que decíamos. Cuando sale lo de Greiber, de algunos pabellones que sabían lo que decíamos nosotros, decían lo que decían ustedes, decían los peronistas, lo que decían ustedes, ahí está, lo que decían ustedes, ahí está a la vista. Ahí apareció Rodríguez Larreta padre, el padre de ahí estaba todo ese grupo económico que vinculó al PC, a Greiber, a Helbar, con Firmenich, y a todos esos con Videla. Nosotros, eso es uno de los elementos que siempre se ocultan. Y lo otro es que el golpe fue primero, esencialmente, contra los cuerpos delegados, contra las organizaciones de base, todo lo que podían ser, lo que ellos mismos dijeron son los soviets de fábrica. Si vos te fijás, el enemigo es el mismo. ¿Qué quiere esta gente? Que ese pueblo en la calle no esté. La generala del sur, del Atlántico Sur, debe haber dicho el otro día, 5 millones de tipos en la calle. No hagan ninguna barbaridad, cuídense, pero esto es peligroso, esto no puede ser. Los ingleses habrán dicho lo mismo, porque de esa reunión no es para que Clarín le garpe a unos cuantos jueces. Esa reunión la dijeron los ingleses en los terrenos ingleses, de soberanía inglesa en los hechos. Y acá se está denunciando al Grupo Clarín. Al Grupo Clarín, eso fue una decisión de la OTAN ahí. Estuvo discutiendo qué se hacía con la Argentina. Claro. Y para volver un poco al tiempo, ¿cuál fue la Argentina con qué Argentina te encontraste cuando te liberaron? Bueno, vos tenés en cuenta que Martínez de Oz dijo en momentos iniciales del golpe, al principio vamos a ir cuesta arriba, después vamos a entrar en plano y después vamos a ir rápido y vamos a analizar alrededor de, él dijo 39 o 40 empresas provinciales y nacionales. Eso se hizo en parte, pero sobre todo, en lo que hizo la dictadura es limpiar el terreno. Y el que hizo todo eso fue Menem. Menem ahí aceptó la entrega que significó destruir a una Argentina que llegó a producir, tengamos en cuenta que Argentina tenía el Pulki 2, que era similar al MiG-15 de los rusos, porque los dos habían sido copiados por técnicos alemanes. Vos me podés decir, pero eran técnicos fascistas. Sí, para producir un avión tenés que tener industria. No hay técnico fascista que te resuelva nada. Primero, después tuvo el IAPI, después tuvo el rastrojero, después tuvo la heladera, después tuvo todo lo que producíamos acá y que ahora acá hemos exportado hasta de Turquía. Yo he visto heladera de Turquía. Vos te que nosotros no podemos producir una heladera. Bueno, la pandemia demostró que podemos producir vacunas, sí, y que podemos hacer ese barbijo N95 que acá lo traíamos de 3M norteamericano y cuando faltó lo hicimos nosotros. Es decir, lo que me encontré es una Argentina que había sido degollada, digamos,
nosotros habíamos podido subsistir, pero tuvimos también el blanco de ataque, había sido aterrorizada y había destruido una capacidad industrial importante de una Argentina independiente, había arrasado leyes, derechos sociales y qué sé yo, que fueron persistiendo en lo que siempre algunos de nosotros llamamos gobierno gerente de la dependencia. Porque si mirás la película 1985, ya que hablamos de eso, está el discurso de Trócoli, que si lo quieren escuchar entero, van a YouTube, ponen el discurso de Trócoli y está entero. No escuchen el pedacito de la película, escuchen el entero y van a ver que Alfonsín era partidario de la teoría de los dos demonios, porque lo que dice Trócoli, que no era cualquiera en ese gobierno, es que, bueno, estuvo esta violencia, pero también estuvo la de los otros, y como si el pueblo hubiera sido, el ataque fue al pueblo primero. Y no es que la democracia esté en peligro, pero si no respondemos como debemos hacerlo, sí puede llegar a estarlo. Por eso, básicamente, la impunidad no es admisible. Y si bien asistimos a actos cuya magnitud, no así su gravedad, es muy limitada, es indispensable una respuesta pronta y certera. No se amenaza a los argentinos gratuitamente, porque hemos recuperado el orgullo de ser argentinos. Eso no lo vamos a aceptar. Toda la fuerza de la ley sobre los que amenazan a los argentinos. La fuerza justa y necesaria, no más. La suficiente, pero no menos que la suficiente. Y segundo estaban los rusos. Sin decir eso, todas las historias de esa época están deformadas. Nosotros vimos que en un homenaje que se le hizo a los camaradas que fueron asesinados en La Pintada, que nos comentabas hoy vos, nosotros leímos la nota que hicieron en el Hoy, y vos en la nota contás sobre una deuda de honor, sí, con esos 4 compañeros que exigían tu libertad. Y al día de hoy, con el camino recorrido, ¿cuál es tu interpretación de libertad? Primero te quiero decir una cosa, antes de hablar de la libertad. Acá me voy a poner a llorar en cualquier momento. Lloramos todos. Salieron a pintar y lo mataron, alcanzaron a escribir la palabra libertad. Y ahí lo capturan, seguramente. Yo salía de la casa de Guillermo Guerini cuando me detienen, y a Guillermo Guerini lo secuestran el 22 días después. Fue el 12, 13, 22. Y se ve que Guillermo, que era corpulento, resistió, que lo tenían, y se ve que yo creo que se tiró del auto o algo así y lo mataron ahí. Guillermo Guerini, digo porque me importa destacar eso. Guillermo Guerini me había dicho después del asesinato de Enrique, yo me planteé la siguiente opción. Podía ser un aportista del partido, arquitecto, a distancia, progresista sin compromiso, o jugar todo y decidir lo segundo. O sea que yo estoy hablando de tipos conscientes, como Enrique, que dijo, a mí me dijo antes, una semana antes, poner el lunes, martes, no me puedo imaginar el futuro después del viernes. A él lo mataron un sábado a la mañana. Es decir que Enrique, alguno dijo, es un intuitivo, no. Enrique sabía lo que le podía pasar. Era consciente, ¿no? Y los compañeros que salieron a pintar también. Seguramente tenía un montón de infiltrados adentro que se rajaron todos, así que nunca fuimos más puros que en esa época, donde decir que era del PCR te costaba una bala. No es lo mismo hablar, como decía Perón, no es lo mismo hablar de la guerra que hacer la guerra, no es lo mismo hablar de la muerte que morirse, ¿no? Entonces, este partido se salvó por mucha de esa gente que se mantuvo, digo, ellos 5, pero fue desaparecido Gillo Andriani, todo eso. Este partido fue salvado por ese heroísmo que mantuvo los secretos.
Y hubo gente que entonces tenía otra idea, que la idea nuestra no era esa, era que no se cantaba. No se cantaba, quiero decir, no se delataba. Y hubo quien dio la vida y hubo quien resistió, como, qué sé yo, Godi Álvarez, y en Godi Álvarez, digo todo, Salamanca, qué sé yo, gente que sabía cosas que si hubieran cantado caían montones de cosas. Y eso salvó al partido. Eso salvó al partido. En el caso mío, ellos pintaron libertad. Yo te voy a decir, fue impresionante el trabajo del partido. Yo caí en el 75, yo estuve preso con Robledo Puch. Los presos más conocidos de esa cárcel éramos Robledo Puch y yo. No porque yo fuera importante, sino porque las calles, todo lo que venía a visitar presos, veían mi coche, mi coche, mi coche, mi coche, mi coche. Y decíamos, ¿dónde está Robledo Puch? ¿Y cuál es mi coche? ¿Entendés? En la época del 75, que todavía teníamos cierta visita. ¿Entendés? Cierta visita. Pues nos pusieron un vidrio ahí en Casero. Yo tenía mi hija mayor, era chiquita y no podía verme. Yo le decía, es el televisor, qué sé yo, pero ella decía no, que se iba llorando y cuando estaba en la casa dijo una vez, no, yo no puedo ver a papá ahí. Hace 5 años. Entonces, quiero decirte, hubo eso. Hubo heroísmo de este tipo, de gente que entregó la vida, de compañeros, de camaradas que entregaron la vida, que no puede olvidarse. Ni se puede cambiar lo que dijeron, como Enrique, antes de ser asesinado. Yo, bueno, ahí lo que dije en ese discurso, ante todo, yo quiero decir eso que quede claro. Si un tipo como yo pudo resistir una tortura, puede resistir cualquiera. No es que yo soy un tipo de bronce, ¿no? Porque yo tengo los defectos, las debilidades y las cosas de todo el mundo. Así que, si te agarra bien, resistí. Si tenés debilidad ideológica, no resistí. El problema es yo lo que noté en la tortura es que ellos te bajan, ¿viste? Si te pongo una soguita y te digo saltá, te la pongo acá, no saltá, te la pongo acá, no saltá, te la pongo acá, hasta que saltes, ¿no? Entonces, vos te preguntás cosas importantes, después te preguntan cosas que son incomprensibles, porque me preguntaban, ¿quién está en el pabellón? Yo no me trato con nadie, no, hijo de puta. Y después, qué sé yo, cosas insólitas. La última pregunta fue por un tipo que era un asesino que se vanagloria, porque ahí había un par de presos, uno de ellos que yo creo que era del ejército, le había tenido la marina, porque después estaban en olvido interno, entre Macera, Videla, Viola, qué sé yo, cada uno tenía respuesta a distintos sectores exteriores. Por eso, si vos sacás a los rusos, entonces no entiende nada. Videla democrático comparado con Libre Mazo, y Macera era el peor, pero ¿cómo? ¿Y Videla no era el peor? Entonces llegan a disparates de este tipo, ¿no? Bueno, entonces, no me acuerdo cómo llegué a esto quería llegar a lo que decía yo. Bueno, lo de la libertad. Ellos llegan a pintar la palabra libertad y yo dije en ese discurso que tenemos la obligación de llevar esa palabra a la realidad, a los hechos. Entendiendo libertad, como yo esto no lo dije ahí, entendiendo libertad como el reconocimiento marxista diría, la libertad es el reconocimiento de la necesidad. Es decir, yo domino las leyes de la naturaleza y de la sociedad y las oriento y las domino en un determinado sentido. No es somos todos libres, porque no somos todos libres. Entonces la libertad en ese sentido, una libertad de democracia grande, que implica una amplia democracia para lo que llamamos pueblo. Nosotros no decimos gente. Gente son personas, algunos oligarcas y otros muertos de hambre. Pueblo es el conjunto de sectores sociales perjudicados por el modo de producción y la formación económico-social que tenemos. Lo sepa o no lo sepa, vote a quien vote. Cuando nosotros decimos frente único, vamos a tratar de ganar esa fuerza intermedia para que no la gane el enemigo y no lleve una guerra civil y nos destruya a nosotros y al pueblo. Primero. Segunda cuestión, los tipos te bajan la soguita y entonces, como te decía, me preguntaron al final de las preguntas por un tipo que la verdad que yo podía haber dicho, ese hijo de mil puta que está allá y que lo tiene, mátenlo y tráiganme la cabeza y me la ponen ahí. Pero el tema era,
¿era la dictadura quien debía juzgar? Porque si yo le digo eso, le doy derecho a juicio. Le doy derecho a opinar. Pues yo te voy a decir una cosa. Cuando vos te torturan y te dicen, tenemos a tu mujer que ahora la matamos y a tu hija no la ves más, vos tenés que elegir. Tenés que elegir si tu familia vale más que la de los demás. Eso es comunista. Me hace llorar cuando yo quiero llegar acá. Y después te digo, es eso. Yo no me considero mucho menos de bronce, mucho menos que eso, ni de estaño, pero es posible vencer, porque las revoluciones no las hacen próceres de bronce. Las revoluciones las hacen miles de tipos, yo lo escribí en ese artículo, miles de tipos de gente débil y pequeña. Vos ves el tanque de la plaza de Tiananmen y el hombre que se para adelante. El tanque, si sigue, lo hace un flan, ahí lo deja en el suelo, pero millones de esos tipos hacen todas las revoluciones. Serán los sans-culottes de la Revolución Francesa, serán descamisados, serán piqueteros, serán pobres de toda pobreza, pero esos que a veces no saben ni leer son los que hacen la revolución para poder comer, para poder leer, para poder estudiar, para poder, lo que dice el Papa, techo, tierra, trabajo, y nosotros decimos alimento, educación, salud para todos. Y frente a esta situación que venimos hablando, ¿qué pensás para qué nos preparamos? Eso es importante, porque claro, yo te voy a decir, cuando hacen el atentado o el intento de atentado contra la vicepresidencia, yo lo dije en varios lados, yo me pregunté, ¿y ahora qué hago? ¿Me rajo? ¿Me meto en algún lado? ¿Me voy de casa? ¿A qué casa voy? ¿Con quién me conecto? ¿Cómo me conecto? ¿Por el celular? Tengo acá, esto que estoy haciendo, le digo, lo traje acá porque somos públicos, está firmado. Esto está pagado y además está envuelto en lo que se llama la caja de Faraday para lo que saben de física. Pero no está demostrado que sirva. Es algo más para que se tomen algún laburo. Porque la verdad que los agentes de inteligencia ahora agarran a un tipo, le miran el Facebook y saben los amigos, quién es, lo que piensa, cómo es, todo. Y antes tenían que laburar un año. Entonces, para que laburen y se ganen los mangos, por lo menos, uno hace esto. En realidad, esto es una porquería, porque habrán visto en las manifestaciones, esto no anda. Porque ahí descubrí que los periodistas lo llaman efecto multitud y no anda. La segunda pregunta me la hice con el Mundial. ¿Qué haces si no 5 millones? Se mueve 1 millón. ¿Cómo lo organizas eso? ¿Van todas a gritar con bandera? ¿O se organiza de los lugares y entonces otra vez hay que pensar en los cuerpos delegados, las organizaciones? ¿Cómo van organizados a ese lugar y para hacer qué? Entonces el problema es para qué nos preparamos. Entonces entran a discutirse muchas cosas que ya son conocidas y que hay que leerlas. El imperialismo dice, cuando uno lee la definición del imperialismo de Lenin, dice formación de monopolios industriales, monopolios bancarios, su fusión, monopolios financieros, capital financiero, lo esencial, fin de la disputa del mundo por los países, porque todo territorio ahora va a ser guerra, siempre, porque no hay territorio. El de este es de aquel, y este va a querer lo de aquel, y este es de este, entonces las guerras entre los países imperialistas son inevitables. Vamos a una situación de guerra mundial, vamos a una situación de conmoción social en la Argentina. Hemos visto que por un lado intentan golpes como en Bolivia, pero también fracasan si el pueblo se organiza, como puede pasar también en Perú. Entonces nosotros ¿para qué nos preparamos? ¿Para ir a unas elecciones con cartelito y diciendo vamos, o nos preparamos para una situación grave, donde la elección no es de despreciar, es un paso táctico, no estratégico? Táctico indispensable, no vamos a decir que las elecciones no sirven porque nosotros intentamos promover todo esto, organizar al pueblo, y el Frente Único es para eso, para elegir el enemigo principal del golpe. Pero si nos tenemos que preparar para todo esto, tenemos que tirar el celular. Yo lo digo no desde que yo la tengo clara, ¿eh? Yo estaba hace unos días en una reunión y se me lo olvidé en este bolsillo. No tenía que tener eso ahí. La reunión estaba en un bar, lo que vos quieras, pero yo no, una cosa es que lo hubiera hecho consciente, hoy lo traje consciente porque estamos filmados. Está pagado igual, pero esto es enemigo del quehacer.
Entonces el imperialismo está en discusión porque quieren decirnos que los chinos y los rusos son países emergentes y no son países imperialistas, que tenemos que apoyarlo en Ucrania. Entonces nos vamos a ir a ser usados por las contradicciones imperialistas, que es distinto que usarlas. Y nos tenemos que preparar para un país donde la oligarquía es cruel, que no tiene elegancia, que te reivindica la década, Macri reivindica la década infame, donde se asesinó a un senador de la Nación por tapar el negociado de las carnes, donde se asesinó a Dorrego y el victimario, que era Lavalle, terminó siendo un héroe. Y se escribió un libro que hizo famoso a Sábato, porque debió haberse escrito sobre Dorrego. Un país donde el degüello fue el deporte nacional, donde se masacró a un país que podía ser la segunda potencia de América como Paraguay, en alianza argentina, brasilera y uruguaya, dirigida por los ingleses, donde se mató y se colgó la cabeza en una pica de Peñalosa, o se destruyó a todo lo que se opuso a la guerra del Paraguay. Entonces, esa es la oligarquía y ese es el Estado, no es un Estado un poquitito. Ese Estado es enemigo. Ese Estado te está juntando en la paz toda tu historia y te va a tener una carpeta que te va a usar el día que le convenga y quiera hacerlo. Y si va a hacerte meter en cana, te va a meter en cana. Y si te tiene que robar los hijos, como lo hizo, te lo va a robar. Y nosotros ya sabemos lo que es. No es elegante este Estado. Es cruel, se disfraza de ovejita, pero es un lobo sangriento. Si nosotros hacemos un partido para un Estado elegante, nosotros vamos y somos figuras y hablamos en todos lados y nos hace importante y nos sentimos importantes, estamos listos. Para nosotros, la elección nos permite agrupar fuerza y juntar fuerza para un frente único contra el enemigo principal en cada momento. Un tipo como Macri, que te defiende a Qatar, dictadura. La última, la declara, es homofóbico. Encima este tipo es tontito, porque encima pierde voto al cohete. Lo obligó a Novarecio a salir al cruce. ¿Tontito o piensa que la derecha tiene gran futuro en la Argentina? Y vamos a ver si es así, porque es cierto que tienen fuerza, pero ¿qué va a hacer esa periferia pobre? ¿Va a elegirlos a ellos o va a decir, mirá si dice no voy? Y si dice no voy, el gobierno que surca sobre el 50% de los votantes es más débil que la miércoles. Y tenés un argentinazo en la puerta. ¿A nosotros para qué nos preparamos? ¿Para esto o nos preparamos para pintar en una pared viva a Pepe? Claro. Nosotros ya vamos cerrando. Sí. La verdad que es un placer habernos juntado, que hayas venido acá al Centro Cultural Galpón, que es la casa de la Comisión de Homenaje Permanente a la Madre Plaza de Mayo de Quilmes. La verdad que es muy interesante, estamos muy contentos, esta es nuestra 5ª edición. Y nada, te agradecemos que hayas podido venir y que nos hayas contado tu historia, ¿no? Tu historia. Yo les agradezco eso. Les voy a decir algo que no quiero dejar de decir. Es imprescindible que leamos Ha muerto el comunismo, de Otto Varga, el artículo de Jacinto Roldán sobre el golpe en el libro sobre la trama de la Argentina insurrecta, la posición que hemos tirado del Frente Patriótico y Popular sobre lo de Malvinas como guerra justa, porque es la posición leninista, la de guerra justa, no es que inventamos una conciliadora. Los que son de izquierda debieran saber que Lenin dice que la guerra de cualquier país oprimido, gobierne quien gobierne y que empiece quien empiece, y por lo que sea, es justa para los oprimidos y justa para los opresores. Los libros de Otto del marxismo y la revolución argentina, el librito, folleto sobre el argentinazo, las 4 tesis filosóficas, las tesis filosóficas de Mao, el articulito ese sobre problemas tácticos actuales del Frente Único Antijaponés, porque hay cosas que ya se discutieron, y los 4 libros de Lenin que están en discusión, que eso es lo que está en discusión. El que crea que un grupo se organiza y tira muchos tweets y de pronto el pueblo se subleva y sigue a ese grupito y hace la revolución, y como dijo un pibe en la Feria del Libro, que la verdad que me pareció ridículo cómo terminó, y así somos un país como Singapur,
Y Singapur es un país que es para 10% de la persona, donde si vos trabajás, como conozco un caso, de niñera en una casa, llegás a tener cáncer, te ponen en el barquito y te mandan a Malasia, de donde sos, porque no se ocupan de vos. O Qatar, donde hay dictadura, homofobia, intolerancia de cualquier tipo, y viene Macri y te lo defiende. Ya sabemos quién es el enemigo principal. Yo a todo el mundo le aconsejo que vea La Nación más seguido cuando dude. Porque te lo están diciendo claro, no es que te están engañando. Bueno, nos mandaste tarea para el verano. Yo digo que hay que leer eso y lo tenemos que leer varias veces nosotros porque está todo, y a veces discutimos cosas que ya discutimos. Y hay veces que no las discutimos porque no leímos lo que está escrito y la historia de lo que pasó. Insisto, lo mío es la de un tipo común. Si un tipo común hace esto, puede hacer lo otro. Y si lo agarra mal, la van a hacer mal aunque no sean tipos comunes. Entonces, lo importante de esto es ver para qué tenemos que prepararnos, qué te pueden hacer y qué es posible vencer. Porque miles de tipos comunes hacen las revoluciones. Sí. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta entrevista. Nosotros nos vamos a ir despidiendo de acá del Centro Cultural del Galpón, en Quilmes. Esta es nuestra 5ª edición y nos vemos en la próxima.